Como representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAM, nos hemos dado el tema de investigar acerca de algo muy importante para la sociedad, presente y futuro. El tema es un modelo de protección del adulto mayor frente a los casos de vulneración de derechos, violencia intrafamiliar, reconocimiento de derechos del adulto mayor en Honduras actualmente. Para empezar a hablar un poco de este tema, es necesario que comprendamos por qué llegamos a esta investigación. El caso es que Honduras presenta casos de violencia intrafamiliar. O sea, presenta cifras y esto es muy alarmante para la sociedad. Para comprender mejor, definiremos quiénes son adultos mayores en Honduras. Y los adultos mayores en Honduras son las personas mayores, o sea, que hayan cumplido 60 años de edad, ya sea nacional o extranjero, con la debida acreditación de residencia. También para definir un poco acerca de este tema, vamos a hablar acerca de unos términos. El más principal es violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Bien, la violencia intrafamiliar se denomina ese tipo de violencia que ocurre entre los miembros de una familia y puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él, en todo caso, ¿verdad? En ese sentido, la violencia intrafamiliar se registra cuando se producen situaciones de abuso o maltrato entre personas emparentadas, bien por consanguinidad o por afinidad. Esto lo podemos encontrar en la Ley Integral del Adulto Mayor, en su capítulo 5, artículo 79, literal A. Otro término importante para mencionar es la atención integral. Es la satisfacción de necesidades físicas, materiales, biológicas, espirituales, para facilitar la útil y sana. Se consideran sus hábitos, capacidades funcionales, usos, costumbres y preferencias. Esto lo podemos encontrar en el artículo número 3 de la Ley Integral de Protección del Adulto Mayor en su glosario. Y continuando con la terminología, hablaremos de los jubilados. ¿Quiénes son los jubilados? Bueno, los jubilados son toda persona que haya sido declarada como tal por la institución de previsión pública, privada o mixta. Esto lo podemos encontrar en el artículo número 3 de la Ley Integral del Adulto Mayor. También tenemos las políticas nacionales del adulto mayor. Estas políticas están basadas y orientadas a fin de garantizar los derechos. Los derechos que están estipulados en la Ley Integral del Adulto Mayor, obviamente, ¿verdad? Entonces, deberá ser integral y con carácter excepcional, en los cuales se logran formas alternativas de participación, promoción y asociación y convivencia internacional. Esto está en el artículo número 6. Otro término importante es el bienestar. El bienestar que se le da al adulto mayor. Ese estado de todas las personas cuya condición física y mental le proporciona un sentimiento de satisfacción y tranquilidad, o sea, dentro de su entorno, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en el artículo 1, en nuestra Carta Magna, o sea, en nuestra Constitución, que establece como objetivo primario el bienestar de la persona y especifica el respeto, que Honduras es un estado de derecho. Siguiendo con los términos, tenemos la atención preferencial de los adultos mayores. Esta atención preferencial es aquella que obliga a las instituciones públicas, así como sectores sociales y privadas, a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores. Esto lo podemos encontrar en el artículo 35 de la Ley Integral del Adulto Mayor. La violencia intrafamiliar y el abandono de ancianos. Esto es a una apreciación futura, ¿no?
la violencia intrafamiliar y el abandono de ancianos está aumentando a medida que la población envejece y cambia la dinámica social. La Organización Mundial de la Salud calcula que entre un 4 y un 6% de las personas mayores han sufrido algún tipo de maltrato, ya sea físico, psicológico, emocional, financiero o negligencias. De los hogares encuestados, el 5% tiene el beneficio de la jubilación. El 6% de esta población, a través de la vida de ahorro y sacrificio, ha logrado concretar su propio patrimonio, que esto es muy bueno en lo que se trata del bienestar de la persona. El 9% de los adultos mayores se cree, sin tener evidencia del caso, que están siendo atendidos por su propia familia, no gozan de ninguna asistencia social, ninguna seguridad social y dependen especialmente de sus familiares. Ok, a continuación también veremos algunas penas tipificadas en el Código Penal en su capítulo 4, artículo 139, sobre el abandono, que esta es una forma de violencia intrafamiliar. Y nos dice que las penas de reclusión van de 1 a 3 años. Van de 1 a 3 años por el delito de violencia intrafamiliar. Y son meramente penas de reclusión. También dentro de esta ley está amparada en lo que es la ley de la Fiscalía ampara sus acciones dentro del siguiente marco: la Constitución de la República, la Ley Integral del Adulto Mayor. Otra que también ampara es el Código Penal, el Código Procesal Penal, entre otras. Ahora, la vulnerabilidad de los adultos mayores. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que los adultos mayores son bastante vulnerables. Y para esto vamos a mencionar que por su condición de vejez, el adulto mayor es bastante vulnerable. Podemos decir también que el adulto mayor presenta, en su caso, algunas dificultades, ya sea de movilidad física y en algunas condiciones mentales. El adulto mayor, para alcanzar su edad, es doblemente vulnerable, como les repetía. Entonces podemos decir que el envejecimiento puede ser fisiológico, conduce al deterioro de las funciones del cuerpo, y en segundo lugar son más propensos a discapacidad en detrimento de sus ya dificultades. Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta de que los adultos mayores deben ser considerados como casi niños. También tenemos algunas instituciones que son las instituciones que trabajan en pro de la estabilidad o de la ayuda de los adultos mayores. Entonces vamos a mencionar algunas, son bastantes, pero vamos a mencionar algunas: la Red Nacional del Adulto Mayor en Honduras, la Asociación de Jubilados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que es otra. Tenemos la Asociación de Jubilados y Pensionados del Banco Central de Honduras, AJOPE-BANTRAL, y tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CONADET, en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Secretaría de Salud y Centro de Atención Integral del Adulto. Esas son algunas de las instituciones. Ok, entonces, acorde a todo esto, vamos a hacer algunas conclusiones, que son las siguientes. Es evidente que en Honduras los adultos mayores son sin duda vulnerables. En nuestra sociedad sus derechos no son otorgados en su totalidad. Y esto lo vemos en el momento de que las personas están abandonadas. Es necesario velar para que se les respete. Otra conclusión sería que las autoridades de nuestro país están obligadas a buscar mecanismos adecuados para que se respeten los derechos de las personas, especialmente de las de tercera edad, y se sancionan a las personas naturales e instituciones que no cumplen con lo establecido en esta ley integral, que exista una verdadera sanción.
La comunidad nacional en general no se encuentra consciente de los derechos que le asisten a las personas mayores y de la importancia que tiene la ley integral del adulto mayor para mejor satisfacción personal de cada uno de estos ancianos. Otra sería la violencia intrafamiliar y el abandono. Es una clara violencia de derechos humanos. ¿Ok? La violencia intrafamiliar y el abandono es una clara violación de derechos humanos y esto quiero que nos quede bastante claro. Y las personas adultas mayores son víctimas especialmente de este delito. Entonces no me queda más que decirles y ahondar que es muy importante tener en cuenta los derechos, las obligaciones que tenemos como familiares de los adultos mayores que también están contemplados en la ley integral del adulto mayor, determinar que no exista el abandono en los adultos, que los cuidemos, que llenemos todas sus necesidades como familiares, y especialmente que somos los encargados de ellos. Muchísimas gracias.